Conciudadanos, audiencia, saludos para ustedes. Y otra preocupación que me embarga, me angustia, no la voy a sufrir yo, pero sí mi descendencia, mis hijos, mis nietos y los que vendrán, y los de ustedes. Si continúa derritiéndose en los casquetes polares, norte y sur, Ártico y Antártico, si continúan desliéndose, licuándose los glaciares de las montañas, pasado el año 2050, podrían quedar todas las ciudades del planeta costeras, en orillas de la costa o a, o a nivel del mar, bajo 65 metros bajo el agua, es decir, desaparecerán. Y claro, todo el mundo habla del cambio climático, pero pocos parecen entender y menos concientizar. Por eso estoy entrevistando a gente preocupada de esto, como el ingeniero José Luis Ceballos. Él es el superintendente de responsabilidad social de Huaven, y vamos a ver qué me dice en su campaña empresarial, porque al Estado no le cuesta un céntimo, de extender y lograr una mayor conciencia sobre este apocalipsis. José Luis, bienvenido. Ese es el tema. Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, y gracias realmente por dar espacios para hablar de esos temas que son importantes. Y lo que tú describes, ¿verdad? Parece lamentablemente una película de horror, pero es así. La humanidad se enfrenta a un gran reto, que es el calentamiento global, y que básicamente se da por la acumulación del CO2 en la atmósfera, que retiene toda esa energía que recibimos del Sol, que obviamente promueve la vida, pero a la vez cuando ésta se queda y no puede salir porque se encuentra con esta capa de CO2, genera que la temperatura del planeta cada vez siga aumentando. Es tan frágil el equilibrio en nuestro planeta que un aumento de temperatura de 1,5 grados o más allá, con respecto a las épocas preindustriales, pueden hacer que realmente perdamos muchas especies, justamente que tengamos todos estos riesgos debido al incremento del nivel del mar y finalmente perdamos la calidad de vida que tenemos. Seguramente como humanidad vamos a tratar de seguir, obviamente, luchando por la vida, pero la calidad de vida está completamente amenazada. Y es por eso que debemos justamente enterarnos, empaparnos y ver qué acción podemos hacer toda la sociedad, empresas y también como personas, ¿no? Cómo podemos justamente trabajar en ello. Te cuento, y a lo mejor ya sabes esto tanto y mejor que yo, José Luis Ceballos, que Chile tiene una gran industria de productos del mar. Ingresa parte importante de su PIB, Producto Interno Bruto, por este tipo de exportaciones marinas. Ha dejado de exportar porque su mar que es enorme, ha subido la temperatura y las especies marinas, crustáceos, mariscos, etcétera, etcétera, peces, están migrando hacia lugares pues más fríos, con una pérdida ingente. Te pongo solamente un ejemplo de la catástrofe alimentaria que podría haber. Sí, y recordemos, no hace muchos días se dio una noticia de que las especies que no pueden migrar mueren. En las costas de Estados Unidos, Florida, muy cercano allí, realmente amaneció una gran cantidad de peces muertos. Y se da justamente por lo que tú estás mencionando, subió la temperatura del mar, crecieron unas algas que realmente, unas son tóxicas y consumen el oxígeno que obviamente está en medio de ese hábitat. Estos peces no se pudieron adaptar y simplemente murieron y amanecieron en las playas. Y eso es importante entender el mensaje que nos está dando la naturaleza. Ahora hay otro tema. Tenemos localmente, por ejemplo, el tema del fenómeno del niño. Tenemos temperaturas elevadas. Y mira, no es que no haya habido fenómenos del niño, no es que no hayamos experimentado temperaturas elevadas. Lo que sucede es que cada vez estos periodos, estos fenómenos se están dando con menor tiempo entre uno y otro. Y las temperaturas justamente se están dando con una mayor intensidad, con una mayor sensación de calor. Entonces eso hace que realmente los científicos, ellos tienen un informe que es el IPCC y detalla justamente lo que tú estabas mencionando. En
si la humanidad no disminuye en un 45% sus emisiones de CO2 para el 2030, comparado con respecto al 2010, básicamente vamos a tener pérdidas de especies. Y si hacia el 2050 no apuntamos a disminuir o a eliminar esta huella de carbono, básicamente vamos a tener ya periodos irreversibles. Lo que estamos tratando en este momento es de parar y tratar de que en este caso no perder ese equilibrio. Pero si no nos unimos y no podemos llegar a ello, vamos a tener quizás un periodo irreversible donde va a ser difícil. Como decíamos, un cuento que suena de terror, pero que realmente hay que tomar acción para evitar. José Luis Ceballos, superintendente de responsabilidad social de Guavín. Tengo entendido que tu asiento, tu domicilio está en alguna ciudad del litoral, ¿es así? En Guayaquil. Bueno, te cuento algo. Ciudades de los Interandes, te hablo de Tulcán, de Ibarra, de Otavalo, de Quito, de La Tacunga, etcétera, etcétera, parecen no estar contentos, no estar al tanto, no dije contentos, al tanto. Dicen, que se van a hundir las ciudades costeras, ya entre blancos. Cuéntanos, por favor, qué va a pasar con los glaciares. Cuando salgo de mi casa, yo vivo en un valle que se llama Ilaló, Tumbaco, y veo el Cotopaxi pelado, créeme, se está pelando. Sí, es importante lo que tú dices, es un tema de física. Los glaciares que están obviamente en el mar, ellos son 90% están obviamente debajo del mar y 10% están por encima. Esos no van a hacer que realmente cuando se irritan, los que afecten realmente al nivel. Lo que va a afectar realmente el nivel del mar son los que están por sobre la tierra. Es decir, nosotros tenemos grandes masas de hielo sobre tierra que finalmente por la temperatura se diluyen y terminan en el mar. Esos son los que aumentan las temperaturas. Y justamente lo que tú dices, tenemos nevados, tenemos justamente todos estos masas de hielo que se encuentran y que al tener una temperatura mayor, básicamente terminan yendo hacia los afluentes, hacia los ríos y sube el nivel del mar. ¿Qué va Ojo. a pasar, José Luis, con lo que ya hemos sufrido alguna vez aquí, que te repito, en los Interandes, con el desborde de los aluviones y este tipo de catástrofes, porque ya son catástrofes de altura? Correcto, así es. La ciudad de Quito lamentablemente ha vivido muchos de estos fenómenos, donde básicamente toda esa masa de agua se combina con el suelo y se generan estos aluviones y realmente eso arrasa con todo. Pero ¿sabes, Marcelo? Hay una buena noticia en el sentido de que la humanidad ha enfrentado retos como estos. ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas la capa de ozono, ¿te acuerdas esos Pero agujeros? claro, fue un bla, bla, bla de muchos años, la capa de ozono, la capa de ozono. Pero la humanidad, en este caso, por diferentes acciones, realmente logró disminuir ese agujero de la capa de ozono porque se quitaron muchos de estos gases refrigerantes que realmente iban y destruían la capa de ozono y ahora se ha revertido. Ahora tenemos realmente, podríamos decir, zonas donde se ha recuperado justamente esa capa de ozono. Esa esperanza, pero ¿cómo se dio eso? Por la unión justamente de la sociedad. Yo creo que si nosotros nos unimos, en este caso, primero a enterarnos bien lo que está sucediendo con el tema del calentamiento global y cómo podemos de alguna manera trabajar para detenerlo, creo que estos hitos que te decía nos pueden ayudar. Como empresa, nosotros justamente estamos dentro de diferentes marcos que el Ministerio de Ambiente lo está liderando, como es el programa Ecuador Carbono Cero. Hemos medido nuestra huella de carbono y estamos generando sistemas y proyectos para disminuir esa capa, para disminuir ese impacto en CO2 en un 47% para el 2030 como empresa y posiblemente llegar a ser carbonos neutros para el 2050. Pero es un tema de concientización, es un tema de entenderlo y es un tema justamente de trabajar en ello. José Luis Ceballos, te voy a preguntar algo que es en este tema crucial. Si yo te pregunto, ¿cómo va el estudio, la consecución, la práctica de buscar energías alternativas? Tenemos energía solar, energía eléctrica, hidroeléctrica, eólica con el viento
Y finalmente, tenemos energía nuclear. ¿Cómo van esos estudios y el vector que aspiraría a reemplazar esa energía por los combustibles fósiles? Es una pregunta muy importante. Realmente, en una industria, bueno, depende un poco de los tipos de industria, pero el 70% del impacto de CO2 tiene que ver con el consumo de energía. Ese consumo de energía, obviamente hay que ver nuestra matriz, ha migrado mucho hacia los hidroeléctricas, pero todavía tenemos, con temas de estiaje, realmente fuentes que consumen estos combustibles fósiles y generan un mayor impacto. Nosotros en este caso hemos visto cómo se ha evolucionado mucho el tema de paneles solares y ya vemos incluso que esos paneles solares se los pueden utilizar en casa. El tema todavía es costos y obviamente, bueno, tenemos un costo de energía que hace que un proyecto solar se pague en alrededor de 7 años. Sin embargo, vale la pena. Porque básicamente si una empresa apunta a tener energías renovables, a poder en este caso hacer uso de ellas, podría estar disminuyendo prácticamente alrededor de un 60, un 70% del uso, del impacto de CO2. Entonces sí existen esas soluciones, pero cada vez la tecnología tiene que ir, en este caso, mejorando para también ir reduciendo en costos. Como te digo, estos proyectos a veces tienen un payback de 7 años. José Luis Ceballos, si tú o yo, en un caso hipotético y en mi caso imposible, fuéramos los responsables del comportamiento productivo energético del Ecuador, no me cabe duda de que tú o yo implementaríamos subsidios a empresas o utilización de energías de reemplazo. El Estado debería tener la obligación política, económica y financiera de subsidiar. A mí no me sorprendería que mañana haya un impuesto por el carbono que emiten las empresas. Yo creo que hay que pensar también en ese futuro. Si por ejemplo, se está, en este caso, verificando cuál es el impacto en CO2 y tú no generas ninguna acción, esa cantidad de CO2 va a ser transmitida quizás en un impuesto. Entonces es mejor ir trabajando por lo sano. Realmente yo creo que las empresas que tienen visión de futuro, lo hemos hablado justamente con otras entrevistas contigo, buscan el triple impacto. Buscan justamente no solo el impacto económico que hoy toda empresa busca, sino que también busca un impacto positivo a la sociedad y además un impacto ambiental. Ese triple impacto va a hacer que las empresas tengan justamente sostenibilidad, que se puedan mantener en el tiempo. Y te comento algo, cuando una empresa busca la sostenibilidad, encuentra ahorros y encuentra también un incremento en beneficios. Cuando tú, por ejemplo, migras, en este caso, a energías renovables, claro, tienes un payback que pagar, pero luego ya eso se convierte en un ahorro y un proyecto de paneles solares puede tener una vida útil de 25 años. Pagas por 7 años, pero tienes justamente un retorno de inversión de básicamente 15 años más. Entonces, tú en ese momento ves que sí es una ventaja también ir hacia estas energías renovables. Cuando tú empiezas a hablar de eficiencia energética, tú empiezas a mirar qué es ineficiente en la empresa en consumo de energía para bajar también su impacto en CO2 y te vas a dar cuenta que realmente eso también te va a dar ahorros. Cuando tú empiezas a ver, bueno, otros temas como el tema del agua y empiezas a ser eficiente, básicamente también vas a encontrar que pueden generarse recursos. Y no solo a nivel de empresas, también a nivel de personas. Cuando las personas justamente son conscientes, por ejemplo, del tema del uso del agua y entienden que la ducha es uno de los lugares donde se derrocha más agua y de repente cambian, simplemente un cambio, ¿no? De poner en este caso, una ducha de ahorro de agua, van a verlo en su planilla y esos ingresos que son importantes, pero ese ahorro puede generar realmente que pueda ser invertido en algo más que obviamente las necesidades tienen en los hogares. Te agradezco mucho. Esa es otra conversación que tengo contigo de una serie que quiero tener en el futuro, porque nuestra tarea, tanto tuya, José Luis Ceballos, como mía y otros tantos, es ir creando conciencia sobre este capítulo amenazante. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo, y encantado para seguir hablando de temas tan importantes como este.